Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión, este apartado de inversiones, muy precisamente como desarrollamos generalmente los días lunes. Y como, bueno, siempre se debe ejecutar una opción de inversión los días lunes y los días domingos, puesto que inicia comúnmente la semana y es buen momento donde nosotros podemos observar si es que el mercado, cómo depararía la posición del mercado en el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver el calendario económico, qué puede llegar a pasar en estos días. Y si en función de esto el mercado llegará a tener una suba o una baja de precio y qué es lo que deberíamos de esperar. Llegamos una semana un poquito fuerte, como les había dicho. Teníamos datos fundamentales muy sólidos realmente, ¿no? La semana pasada tuvimos el discurso de la Reserva Federal a través de Jeremy Powell. Pudimos observar cómo muchos instrumentos generan mucha volatilidad y dichos instrumentos, lógicamente, pueden ocasionar pérdidas en el tiempo. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, lo idóneo siempre es tratar de ingresar en instrumentos que no generen tanta volatilidad, o en el caso de que quieran invertir en noticias, pues puedan desarrollarlo básicamente en mecanismos que sean mucho más sencillos de inversión y con volúmenes moderados o volúmenes bajos, por decirlo así. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a poner el calendario académico de toda esta semana y en función de eso vamos a trabajar. Bueno, el día domingo, cuando abre la bolsa a través del mercado asiático, comúnmente solemos tener noticias. No hay noticias, o si hay noticias, suelen ser noticias bastante no desaceleradas. ¿Sí? Este día domingo tuvimos una gran explosión en las materias, en la plata, en los metales preciosos, en la plata y en el oro. En una razón fundamental como tal, hubo un crecimiento aproximadamente de un 3% en el precio del activo y de manera general no sabría decir si existió un dato fundamental económico que haya impulsado dicho panorama, ¿no? Estuve bastante, averiguando bastante en Bloomberg, en los portales principales de información y en efecto no logró encontrar un punto de partida en donde nosotros podamos asegurar que el mercado como tal pues esté dirigiéndose hacia un punto o hacia otro, ¿no? Entonces, en función de eso, el mercado como tal, o yo desde la perspectiva de inversionista, puedo decir que puede haber sido una activación a través del mercado australiano, en el mercado asiático, perdón, puesto que esto se dio, esta gran suba se dio por el discurso de Jeremy Powell, ¿no? En un inicio teníamos pensado que iba a haber un aumento sí o sí de tipos de interés. Muchos datos quisieron arrojar eso, pero el discurso de Powell, que eso es un dato importante, ha sido el primer discurso de Jeremy Powell que ha dado pérdidas significativas en el dólar. La mayoría de discursos siempre ha sido pro dólar. Básicamente lo que dijo que es a pesar de que el mercado aún no tiene señales de los puntos que ellos están buscando dentro de la inflación, producción, empleo, etcétera, van a intentar o van a hablar sobre aún la suba de tipos de interés, pero cabe destacar esta parte, ¿no? Que eso fue únicamente, bueno, o más bien el mercado lo tomó, ¿sí? El mercado lo tomó como que ya no va a subir el tipo de interés. Entonces, en ese sentido, lo que podríamos llegar a mencionar es que el mercado se puede venir un nuevo rango alcista para ciertos instrumentos, por un lado. Y por otro lado, pues el mercado pues despuntó bastante bien dicho discurso, ¿no? Ahora, como todo en el precio, tenemos que aprender a seleccionarlo por partes. Si bien es cierto, ese discurso tuvo una apreciación en ciertos instrumentos de una manera muy significativa. Esto implica, como nosotros como inversionistas, que lógicamente debe haber un descuento, pero ese descuento no es que se va a hacer en un día, sino va a haber periodos. Ya saben que el movimiento del precio siempre es a través de impulsos, retrocesos, rechazos de puntos institucionales, y todo eso nos va a permitir en este caso a saber qué es lo que puede llegar a suceder. Pero de momento el contexto, al menos en el panorama de la sesión americana,
algunos de contexto, al menos en el panorama de la sesión americana, es un discurso de pérdida de valor del dólar, ¿ok? Muy probablemente este mes se rompan muchas correlaciones. ¿Por qué lo decimos de esa forma? Porque el, estoy viendo muchas noticias contradictorias, ¿no? No olviden que a pesar de tener, digamos que cierta estabilidad en el tema de la guerra en Estados Unidos, perdón, en Israel y en Hamas, pues aún no existe una paz total. Igual existe el tema de Rusia, por ejemplo, a pesar de el movimiento o la demanda Binance, Bitcoin ha llegado a los $42,000. Pensaba que iba a haber un retroceso, francamente, pero no hubo ningún retroceso. El mercado directamente se generó a los 40,000 después de, bueno, un periodo significativo de semanas. Pero bueno, de forma coyuntural lo que podemos decir es que puede haber una pérdida o una corrección de formas diferentes vinculados a diferentes fundamentales, por lo cual la estrategia de inversión que ahora estamos teniendo no es que no funcione, va a funcionar, pero tratemos de encontrar movimientos técnicos, ¿ya? Más no movimientos fundamentales, porque todo el mundo está como que girando para su propio lado. En otras palabras, ahora no es una garantía que si es que el oro cae, el euro va a caer, o viceversa, ¿sí? Muy probablemente no existen ese tipo de parámetros. Carlos dice, profe, tengo una pregunta sobre el oro. Hubo un movimiento muy alto, pero no coincide con el RSI y el estocástico. Tal vez por las noticias que nos comentas. Sí, en efecto. Lo que pasa es cuando existen este tipo de eventualidades, los indicadores se quedan cortos ante dicho movimiento. Entonces, el indicador no es capaz bueno, solo existe uno que sí es capaz de predecirlo, por decirlo así, el futuro. El indicador lo único que hace es como afinar una entrada o una salida, pero por ejemplo el RSI, este indicador sí es capaz de dar su movimiento de precio. De hecho, si ustedes se fijan, y eso lo vimos, ¿no?, en anteriores sesiones, pero si ustedes se fijan, el gráfico del oro y de la plata mostraba una divergencia muy, muy, muy marcada. Solo que esa divergencia, pues, no se venía dando justamente porque todo el mundo estaba al tanto del discurso de Powell. Entonces, el mercado subió, dejó un enorme rastro sobrepasando los 2100 y cayó con mucha fuerza descontando la divergencia. Entonces, claro, sí te dice que va a haber un descuento fuerte, pero no te dice exactamente dónde. Es la carencia de los indicadores, ¿sí? No te pueden decir con exactitud el precio porque son fórmulas matemáticas. Y las fórmulas matemáticas en un mercado, digamos que incierto, pues en ese sentido carece de ese valor, ¿vale? Bien, a ver, entonces día domingo, esa fue la sorpresa del día de ayer. Hoy el mercado tuvo ciertas noticias muy débiles, yo diría que se va a comportar hoy se comportó muy técnico el mercado, hubo correcciones importantes y después el mercado continuó con una tendencia normal. En algunos instrumentos la tendencia fue bajista, en otros instrumentos la tendencia fue alcista, entonces es en función de eso es que el mercado se ha venido trabajando, ¿ok? Ahora, perfecto. A ver, noticias importantes. Bueno, en primer lugar, el tema de la balanza comercial en Alemania, el IPC en Suiza y la balanza de desempleo son noticias o rangos de segundo nivel. ¿Por qué? Bueno, no son noticias importantes, no causan mucha volatilidad y como pertenecen a la región europea, saben que aquí todo lo que se refiere a Europa debe ser noticias generalizadas de toda Europa, más no deben ser noticias individuales. Entonces, en ese sentido, estas noticias de acá en particular no iban a generar volatilidad. Después teníamos discursos, como ustedes pueden ver, teníamos discursos de declaraciones de vicepresidentes, declaraciones de miembros de la Junta del Banco Central de Europa, pero como ustedes muy bien saben, estas declaraciones de aquí de segundo nivel, el mercado realmente no descuenta. Y después tuvimos una declaración importante a las 9, que fue la comparecencia de Lagarde, que fue la presidenta del Banco Central de Europa. En ese sentido, el euro se desplomó después del discurso de Lagarde, como es muy, muy de costumbre en esta divisa, y a través de este discurso. El discurso de Europa sigue siendo un discurso contra el euro, ¿sí? Porque ellos tienen una expectativa de querer aumentar el tipo de interés, entonces probablemente por eso es que terminó teniendo un valor. Después de eso tuvimos algo de volatilidad con noticias a través de los pedidos de fábrica. Tuvimos el IPC de Tokio, el índice de ventas anuales.
Y aquí tenemos noticias, ¿no? El dato del PMI y la cuenta corriente. A ver, todas esas noticias de acá, ninguna iba a generar una volatilidad significativa, puesto que no tienen una valoración exacta. Y en segundo lugar, el mercado se está preparando para noticias más fuertes de esta semana. Entonces, como ya se ha estado haciendo costumbre, en los días lunes han estado bastante técnicos, entonces hoy no fue la excepción. Fueron buenas premisas, por ejemplo, hoy en la mañana yo les incité a hacer un scalping en compra en oro, lo cerramos y luego el mercado se desplomó, porque justamente estaba técnico. Entonces, muy seguramente vamos a encontrar durante todo el día, la sesión de hoy y hasta mañana en el pre-market, mucho análisis técnico del mercado, no tanto impulsado a través de otro tipo de noticias. La noticia más fuerte va a ser a las 10:30 y se va a referir a la decisión de tipos de interés de Australia y lo más probable es que tenga un movimiento muy parecido al del dólar australiano contra el dólar americano, el dólar neozelandés, perdón. Recordarán ustedes que en el dólar neozelandés nosotros tuvimos algo parecido a esto, ¿verdad? Esto pasó la semana pasada también cuando el tipo de interés quedó tal cual. Como son economías correlacionadas, lo más seguro es que suceda. Mercado a la alza, salió la noticia, aquí pongámosle marquémosle la noticia, y el mercado comenzó a corregir, que digo, a subir con fuerza por la manipulación del precio. Y después se desplomó con mucha fuerza. Ya, eso sucedió en la semana pasada en el NZD USD. Ahora bien, si seguimos hablando de correlaciones entre instrumentos, lo que podemos llegar a decir del instrumento del australiano es que, como es muy correlacionado, básicamente las decisiones de política monetaria son casi las mismas, al menos en este periodo de tiempo, encontremos que la noticia tenga el mismo efecto en el precio. Es decir, existe una manipulación en el dólar australiano que haga que suba y cuando esté en el punto más alto se va a generar un punto a la baja. ¿Cuál sería aquí básicamente lo que deberíamos hacer nosotros para aprovecharnos de la volatilidad? La sugerencia es, primero, aguardar que suceda la noticia, porque si sucede la noticia y en efecto sube, la divisa se aprecia, nosotros tendríamos que encontrar el punto más alto para tomar toda la liquidez y ahí vender. Debería ser, es el razonamiento. No deberías tanto invertir en la noticia o antes de la noticia porque ¿qué pasa si se pierde la correlación, como les decía antes? Si se pierde la correlación, entonces, ¿qué sucede? Que tú te vas a quedar atrapado entre la volatilidad en el corto plazo y la tendencia de largo plazo, la que debería obedecer la correlación. En ese sentido, no sería buena idea. No sería buena idea invertir en la noticia del tipo de interés de las 10:30. Lo ideal sería hacerlo después de la noticia y siempre y cuando suba con fortaleza el precio para poder nosotros venderlo en la corrección. Ya, eso debería ser. De ahí la expectativa, como les dije, por correlación, debería ser exactamente la misma, ¿no? Un 4,35%. Sin embargo, si nosotros queremos, digamos que ver un poco, vamos a Economics, queremos ver un poco el tema del mercado. Quisiéramos hacerlo a través de pronósticos, pues nos vamos a Australia y aquí pues vamos a colocar aquí donde estamos el tipo de interés. Y lanzamos un forecast y vamos a ver pues, algo muy parecido, ¿no? Básicamente que se va a cumplir el parámetro, ¿sí? Es decir, que vamos a tener una perspectiva de que se va a cumplir el porcentaje del tipo de interés y con el tiempo va a haber una tendencia bajista del tipo de interés, es decir, vamos a tener nuevamente intereses más bajos. Entonces, ¿qué sucede? Fue básicamente el mismo pronóstico del NZD. En otras palabras, deberíamos tener una caída en el precio de la divisa como tal. ¿Ok? Entonces, de momento, pues la recomendación sería aguardar que salga la noticia 10:30, tomar toda la volatilidad y esperar en el punto más alto. Ojo, ¿no? Si es que la noticia inmediatamente corrige, es decir, el mercado en vez de subir más por volatilidad, cae de inmediato, no operar. La única posibilidad que podríamos operar con esa noticia es cuando el mercado suba, tome la liquidez y caiga. Porque si cae de forma inmediata, puedes correr el riesgo de que caiga por volatilidad, te quedas atrapado en la mecha, suba y aquí se quede estancado y luego caiga. Entonces,
has tomado un menor precio y esa no es la idea, sería tomar un precio más alto. Entonces, primero que vas a estar atrapado. Segundo, que si utilizas mucho apalancamiento, mucho lotaje, perdón, podrías quemar la cuenta en minutos. Entonces, esa no es la idea de hacer un trading controlado. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, esa sería la perspectiva, esperar que después de la noticia suba el australiano y o vender. O la otra, la posición, yo diría que más riesgosa. ¿Por qué riesgosa? Porque, como les dije, las correlaciones pueden perderse, pero podría ser comprar. Si tú compras el dólar australiano, ¿qué sucede? Al comprar esto, ¿qué ejecutas? Que el mercado como tal genere una suba en el corto plazo, a sabiendas de que puede que no suceda eso, ¿no? Lo ideal, a mi parecer, es tomar una posición de mayor cautela, es decir, esperar que la noticia como tal genere el movimiento que estamos mencionando. Bien, y después de esto el mercado completamente quieto. Ojo que esto solo va a mover al dólar australiano, probablemente al neozelandés y probablemente al oro y la plata, ¿ya? Aunque, como les dije, desde ahorita ya se ha perdido la correlación, ¿ok? Porque el oro y la plata, pues tienen, en este momento han tenido métricas muy elevadas sobre el mercado Forex, por ejemplo, ¿no? Entonces, el oro y la plata no se van a generar, hoy al menos yo espero que no genere o no le hagan caso a esta noticia. Vamos a ver qué pasa. Martes, que empezamos con producción industrial de España, el PMI de servicios en España, ¿sí? Como ustedes pueden ver, todos estos PMIs de Italia, el de Francia, el de Alemania, no van a ser importantes porque obedecen a una región, como antes, anteriores veces pues ya lo hemos comentado. El que nos va a interesar a nosotros son estos dos, PMI compuesto del S&P 500 y PMI de servicios de la zona euro. Estos dos PMIs van a ser los más fuertes. ¿Por qué? Porque te van a reflejar lo que va a salir a la zona euro. ¿Ok? Como ustedes muy bien saben, cuando hablamos de datos de PMI, hablamos de expectativas. Ya es decir, es un indicador adelantado de mercado. Y esto lo que nos va a decir prácticamente es cómo el mercado va a reaccionar ante un dato fundamental que puede llegar a suceder en el tiempo. Lo ideal en un PMI, básicamente, es que el precio como tal, si lo ideal en un PMI, es que el precio como tal genere una subida para tener un mercado, digamos que creciente. Entonces, por ejemplo, en este punto, en lo que pasó en el 2021, tuvimos una recuperación del PMI que ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo, 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 creciendo. Y este PMI que ha crecido en el tiempo, como se puede verificar aquí, este PMI que ha crecido en el tiempo, como se puede verificar en este momento, ha tenido, además de crecimiento sobre 50, una tendencia claramente alcista. Eso te representa que el mercado como tal va a tener, va a tener dichos ejes, ¿ok? Dichos ejes positivos. Ahora bien, en este último tiempo, bueno, esto se debe principalmente al aumento de tipos de interés en todo el mundo, pero vamos a tener un PMI de tendencia bajista. Entonces, claro, no, puede que te salga un PMI por encima de 50, que es lo ideal, pero aún así estamos dentro del parámetro bajista. En otras palabras, sigue siendo malo para el mercado, aún teniendo un PMI bueno. Entonces, ¿qué te representa o qué quiero decir con esto? Es que aún teniendo un dato positivo el día de mañana, el mercado lo puede concebir como malo y o lo puede concebir como no suficiente para marcar tendencias, ¿sí? Porque el mercado lo que está esperando lógicamente es que exista una tendencia alcista. Entonces vamos a ver qué termina de suceder. De todas formas, en esa noticia de acá, mi recomendación sería, bueno, si van a invertir en pre-market, que podría ser 4, 5, 6 de la mañana, podría ser un buen punto para tomar alguna posición de volatilidad. Como les dije, hay que tratar de desvincularse un poquito de las correlaciones. También tenemos la noticia del PMI en Reino Unido, ¿sí? Entonces, puede existir un movimiento, el que estamos mencionando nosotros, de alguna vez, de alguna forma correlacionado. Pero tengan cuidado, porque cada uno va a tener sus datos fundamentales. Además, el mercado, ya estamos en la última ronda del año, en donde el mercado ya ha venido perdiendo fuerza. Entonces, vamos a encontrar operaciones que quizás no generen tanta volatilidad. Después de esto, vamos a tener desde las 4 de la mañana hasta el pre-market, que serían las 8:30, 9. Vamos a tener mucho movimiento técnico. Ahí sería la recomendación, pues comprar o vender instrumentos, porque el mercado se va a mover muy técnicamente. Y
contamos con los datos del PMI de servicios, los datos del PMI de manufactura, que son los más importantes del mundo porque obedecen a Estados Unidos, y el razonamiento es el mismo, ¿no? Nos dirigimos a la gráfica del PMI de Estados Unidos y pues la tendencia de momento en Estados Unidos pues ha venido siendo claramente bajista. Entonces, la única función aquí, digamos que, es que pueda ser un dato. De alguna forma, en el último periodo se puede observar que ha habido una ligera recuperación, a diferencia de Europa, donde el mercado ha sido de caída y trabajo. Entonces, aquí sí se da un dato, digamos que es superior a lo esperado y superior a 50. Yo creería que el mercado aquí sí lo va a tomar como positivo. Es decir, el dólar americano se va a valorar el día de mañana. Ahora bien, ¿qué puede llegar a suceder en ese sentido, en ese caso? Igual, pues nos podemos dirigir a Trading Economics y en Trading Economics nosotros colocar un pronóstico del PMI, ¿no? Un pronóstico del PMI de servicios. Aquí está, PMI de servicios y lanzar un forecast y listo. Entonces el PMI de servicios dice que tiene una expectativa para noviembre de este valor. ¿Listo? Y para octubre de este valor. Igual, en el tiempo se espera un crecimiento de 51. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Servicios. Aquí está. 50, a ver cuánto era. 50,80. Parece que va a cumplir la expectativa. ¿Listo? Y en el tiempo se espera a un crecimiento del PMI. ¿Qué significa esto? Básicamente que el mercado, ¿sí? Mucha atención a lo que voy a decir. En este momento no va a sorprender porque vamos a tener el dato igual a lo esperado. Quizá haga volatilidad en el corto plazo, ¿ya? Es decir, suba o caiga, pero en forma de volatilidad. Pero creo que el mercado se va a quedar igual de quieto. Si es que en efecto sale la misma noticia, ¿no? En efecto sale la misma noticia. Si es que no sale la misma noticia y sale superior, entonces ahí sí el mercado va a tener una valoración fuerte sobre el dólar y sobre los índices. Pero dado las circunstancias en donde básicamente se habla sobre ya frenar el aumento de tipo de interés y todo, claramente creo que el mercado no va a tener un crecimiento al menos en este periodo. A ver qué sucede. ¿Ok? Bien. Después de esto, otra noticia importante, las encuestas o las nóminas de empleo, que comúnmente suelen ser noticias que la Reserva Federal toma en cuenta para llegar a tener alguna posición en el mercado sobre un evento alcista o un evento bajista. Y en efecto, ¿no? Aquí nosotros podemos darnos cuenta que esa noticia como tal, sí, si nos acercamos aquí, va a generar mucha volatilidad. Entonces, ¿cuál es el problema de tener tantas noticias a una misma hora? Es que el mercado, pueden salir noticias mixtas, es decir, un PMI negativo, el de manufactura, el de servicios positivos, el de encuestas de empleo negativo. Entonces, como positivo, positivo, negativo. Entonces, causa mucha volatilidad porque el mercado tiene noticias contrariadas. ¿Qué sucede cuando un mercado tiene noticias contrariadas? Pues que va a haber mucha volatilidad tanto a la alza como a la baja. O sea, no se va a vincular al análisis técnico. Entonces, usualmente es donde generalmente se pierde en las noticias, ¿no? Porque no tienes una dirección clara. Mi recomendación sería el día martes, en esas horas no invertir. Hay muchas noticias y pueden salir de formas contrarias. Entonces, para evitar eso, lo ideal sería no invertir en ese horario. ¿Ok? Después de eso, y más bien invertir en el pre-market. Creo que el pre-market del martes va a estar interesante, es decir, de las 4 de la mañana hasta las 8:30, 9, va a ser creo que muy, muy interesante porque no se están preparando a la antesala de las demás sesiones. Creo que podríamos encontrar un buen pilar. Después de esto tenemos el dato del Producto Interno Bruto de Australia. Y este dato, como ustedes pues, pueden percatarse, pues suele ser un dato bastante importante. Bueno, creo que después del dato de hoy del tipo de interés, el mercado australiano va a ser un mercado al que hay que vigilar mucho, porque cuando se sube no se sube o se disminuye el tipo de interés, usualmente viene acompañado de discursos. Y los discursos siempre vienen acompañados de expectativas sobre el sector económico. Y justamente una de las expectativas, lógicamente, va a ser el del Producto Interno Bruto, en donde podría haber una valoración, ¿sí? Entonces, claro, todo el mundo ahorita está como que aguardando un poco al mercado. Si vamos y revisamos el modelo de Trading Economics, nos vamos a Australia, porque hay pequeñas valoraciones en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Vamos a poner aquí.
pero esas valoraciones, digamos que no son suficientes para cambiar o moldear una tendencia entera. Claro, se está hablando sobre, en este caso, un ligero crecimiento en el Producto Interno Bruto. Sí, se habla sobre un ligero crecimiento. Sin embargo, aún no sabemos la expectativa. Hay previsiones que pueden darse y no olvidemos que Australia y Nueva Zelanda pues, han sido una de las primeras economías en ya frenar este aumento de tipos de interés. Entonces, probablemente sí tenga un crecimiento el PIB y este crecimiento pues, nosotros más adelante pues, vamos a poder verlo como tal, poder verlo y poder ver si es que en función de lo que estamos mencionando, el mercado puede llegar a tener algún punto importante. ¿Ok? De todas formas, hay que vigilar la tendencia. Yo creo que, como les dije, va a subir el australiano y luego se va a desplomar. Y luego, si es que la noticia apunta a un crecimiento económico, va a haber una tendencia marcada del dólar australiano. A ver qué sucede. Pero yo de momento, yo le veo bajista a todos estos instrumentos, muy bajistas, justamente sí, por el tema de sus propios tipos de interés, pero más que todo también por el tema del tipo de interés de Estados Unidos. A todo el mundo le va a pegar esa correlación, estoy segurísimo. Y la prueba de eso es lo que pasó el día de ayer, ¿no? Como les dije, un crecimiento y un decrecimiento en 24 horas del 3%, del 3 al 5%. Eso solo pasa en Bitcoin, pero Bitcoin porque es un activo no regulado. En el oro eso no había pasado hace mucho tiempo. En el oro pasa cuando estamos en eventualidades como una guerra, pero una guerra reciente, no, no tanto como lo que ha sucedido el día de hoy. Entonces, sí huele raro el mercado referente a lo que pasó hoy. Como les dije, aún no encuentro la razón. Sí, comúnmente se suele explicar mucho esto, pero no ha habido. Muchas personas especifican que es sobre el discurso del tipo de interés, pero a ver qué sucede. Bueno, día miércoles continuamos con los datos de los PMIs, en este caso el del PMI de construcción de Reino Unido, las ventas minoristas de la zona euro que van a salir en este caso, que se vinculan directamente a la sesión perdón, al Producto Interno Bruto de la región, que van a causar algo de volatilidad. Después de esto, informes de estabilidad financiera, esos informes de aquí, no van a generar volatilidad, por lo cual nuevamente el día miércoles, desde las 5 de la mañana, que digamos que sale esta noticia, hasta las 8, tenemos 3 horas para operar sin ningún problema este instrumento, sin ninguna dificultad, por decirlo así. Después de eso tenemos el cambio de empleo no agrícola, y ese cambio de empleo no agrícola sí va a causar volatilidad. Yo creo que el, va a ser la segunda parte de la noticia del día martes. El día martes teníamos, ¿dónde están? Ya, aquí están las encuestas de empleo, ¿ya? Esto va a generar un primer impulso, ya digamos que salen positivas. Si salen positivas, es muy probable que el cambio de empleo también salga positivo. Si salen negativas, es muy probable que el cambio de empleo salga negativo. Entonces, con esa noticia, la de acá, la que básicamente no vamos a operar, podríamos encontrar una respuesta a la noticia de acá. Quiere decir que si el empleo no le va bien, pues aquí tampoco no lo va a ir. Y de alguna forma aquí en esta noticia sí podríamos llegar a invertir. En otras palabras, si es que sale negativo la noticia del día martes, la otra va a salir negativo. Pero aquí como ya no hay noticias contrariadas hasta ahora, no hay noticias contrarias hasta ahora, podría ser un punto de tomar decisiones de inversión. Aquí sí invertir en la noticia. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo que no están contrariadas si hay más noticias? Sí, por supuesto. Las noticias de la exportación, importaciones, que básicamente son balanzas comerciales. A ver, no digo que no sea importante, pero en primer lugar son componentes de una noticia general. Y la noticia general es el Producto Interno Bruto. Es decir, la balanza comercial no es más ni menos que una pequeña parte del PIB. Entonces no va a generar volatilidad, o comúnmente más bien no genera volatilidad. Entonces, por eso es que también tiene menos estrellitas, por decirlo así. Entonces, esas noticias de aquí, no, el mercado no va a hacer caso y se va a centrar únicamente al cambio de empleo. ¿Sí? Entonces, claro, el día martes ya vamos a ver cómo sale y hay que estar atentos, porque aquí sí podríamos llegar a invertir o tener una posición en swing a favor del dólar o en contra, dependerá de lo que pase el martes. ¿Ok? Después de esto, Producto Interno Bruto de Canadá, hay que seguir la metodología de siempre, ¿no? Dirigirnos a Trend Economics, verificar. Eso es en el caso de que alguien quisiera invertir en dólar canadiense, ¿no?
en caso que alguien quiera invertir en dólar canadiense, entonces el mercado como tal puede dirigirse a la alza o a la baja. Básicamente tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Ingresar, lanzar un pronóstico. Como ustedes saben, yo no les sigo al dólar canadiense de forma particular, por eso es que no lanzo estas previsiones en Canadá. Sin embargo, las personas que sí les interesa, o personas que están vinculados o que les gusta invertir en ese sentido, pueden hacer lo mismo que hacemos siempre, ¿no? Irnos a Trading Economics, lanzar un forecast de pronóstico de la economía y listo. Tenemos ya una previsión y ajustar con el análisis técnico, que es lo que comúnmente nosotros desarrollamos para nuestras inversiones. Bien, después de eso, decisiones de tipos de interés, la misma premisa, ¿no? Ahorita todo el mundo está sobre la misma premisa de aumentar o no aumentar el tipo de no aumentar el tipo de interés, perdón. Es la misma premisa del mundo. Vamos a ver qué termina de pasar. Bien. Inventarios de crudo. Yo quiero que aquí esta noticia de inventarios de crudo no va a generar volatilidad. ¿Por qué? Porque todo el mercado va a estar bien inquieto a lo que pasa con el empleo no agrícola. Y no olviden que pues, el petróleo como tal tiene una correlación directamente con el dólar. Entonces, como tiene una correlación directa con el dólar, ¿qué significa? Que al tener una correlación directa, pues el mercado subirá o caerá por esta divisa y a su vez, pues tendrá una correlación con el petróleo. Si el dólar sube, el petróleo cae y viceversa. Y esa noticia de acá creo que va a pasar en segundo nivel. Además de que suelen ser noticias muy recurrentes. No olviden ustedes que los inventarios de crudo siempre salen martes y miércoles, o martes o miércoles y jueves, todas las semanas, ¿sí? Entonces, ahí en los últimos periodos no ha tenido tanta volatilidad. Además de que, pues, el petróleo es un instrumento muy controlado. Es muy controlado porque es una apuesta energética, ¿no? Entonces, tú nunca vas a encontrar un petróleo que se mueva, por ejemplo, hoy como hoy, así de una forma tan brusca, ¿no? Como que sí, de 3 al 5% en un mediodía y del 3 al 5% en el otro mediodía. O sea, eso nunca vas a encontrar. Ya, principalmente no lo vas a encontrar porque el mercado como tal no está preparado para ese tipo, es muy controlado. Que sí puede tener una suba o una caída, sí, pero cuando pasa eso, generalmente cuando los países productores y exportadores de petróleo, es decir, la OPEP, tienen reuniones y deciden sobre bajar o disminuir el precio. Ahí. Pero eso es un inventario nada más, entonces no va a haber mucha volatilidad. Luego tenemos permisos de construcción, que va a generarse volatilidad. Básicamente se va a hablar sobre, va a dar una premisa sobre el Producto Interno Bruto. No olvidemos que el día martes vamos a tener el dato del PIB. Entonces, si este sale positivo, los permisos de construcción van a tener una tendencia a salir positivo. Si sale negativo, van a tener una tendencia a salir negativo. Porque esa noticia de acá básicamente es un resultado del PIB. ¿Ok? Entonces, a ver qué sucede. Ojo, ¿no? Es muy probable. No significa que va a suceder de esa forma. ¿Por qué hago un énfasis en este punto? Porque a veces nosotros creemos, ¿no? Que todas las noticias se mueven iguales. No, o sea, todas las noticias tienen factores que hacen que tú puedas llegar a tener una perspectiva diferente. Sí. Ahora bien, que generalmente se cumple lo que estamos hablando, sí, pero no lo podemos tomar como que fuese algo permanente, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. En especial cuando hablamos de economía, siempre hay muchos factores que dependen de otros factores. Bien, después la balanza comercial de China, generalmente no causa, como les dije, la balanza comercial no causa volatilidad, entonces no vamos a tener una interrupción en ese sentido. Ahora, el día jueves vamos a encontrarnos con, bueno, un mercado volátil. Los jueves siempre es volátil por las nuevas peticiones del subsidio de desempleo, pero este día jueves va a ser más volátil porque venimos una semana con muchos datos económicos, ¿ok? Bien, vamos a empezar por el inicio. Tenemos índices de precio, producción industrial. Hasta aquí, de 2 a 5 de la mañana, completamente quieto el mercado, ¿sí? Noticias de segundo nivel, sin correlaciones fuertes, entonces no va a tener volatilidad. La noticia que sí va a generar mucha volatilidad va a ser esta noticia del Producto Interno Bruto. No tanto la reunión del Eurogrupo, ¿no? O sea, siempre cada cierto periodo, pues, se suele recuperar o se suele hablar sobre el Eurogrupo, ¿no? Pero ellos, al reunirse, no es que apenas se reúnen y el mercado generó volatilidad de inmediato. No funciona así. Se reúnen para discutir resultados sobre estos datos económicos y sobre lo que va a suceder en la región, nada más.
Entonces, los resultados de la reunión es la que causa volatilidad, no la reunión. Ok, entonces no va a haber volatilidad por esta noticia, pero sí va a haber por la del Producto Interno Bruto. A poner mucha atención a ver qué puede llegar a suceder en ese sentido. Luego, peticiones de subsidio de desempleo, como les he mencionado siempre, sí causa volatilidad y es una noticia que siempre sale los días jueves, ¿sí? Pero en esta semana va a causar mucha volatilidad porque venimos de dos noticias. El día martes, las ofertas de empleo, día miércoles, el empleo no agrícola y el día jueves tenemos esa noticia de acá. Entonces, esta va a causar volatilidad. Va a ser muy volátil esa noticia. Después, permisos de construcción en Canadá. El panorama no es el mismo, principalmente porque en Canadá vamos a tener el dato del PIB. Entonces, si el PIB sale positivo o negativo, el permiso de construcción también nos saldrá positivo o negativo. Ver qué sucede, ¿vale? Bien, después de esto, nuevamente comparecencias de los miembros del Banco Central de Europa. No hay que ponerles atención porque principalmente estas comparecencias no suelen ser importantes hasta que Lagarde, que es la presidenta, hable. Chévere. Entonces, a ver, en cuestión de horarios, antes de seguir, yo diría que después de las 5 de la mañana que nos sale la noticia del PIB, todo va a estar completamente técnico hasta las 8:30. Entonces, va a ser una semana, como ustedes se dan cuenta, técnica de 8, perdón, de 5 de la mañana a 8:30. Va a ser muy técnico. Entonces, ese horario va a ser muy bueno para invertir en forma de scalping o day trading. Tendríamos básicamente 3 horas de operación buenas, que no va a ser influenciadas en noticias y que vas a tener un aceleramiento técnico. Entonces, a poner mucha atención, al menos en estos 3 días. Después de esto, como ustedes pueden darse cuenta, el mercado después de esas noticias va a quedarse quieto, ¿sí? Y hay que ponerle muchísima atención a las noticias del yen japonés. Es sobre el Producto Interno Bruto, si es que sale algún discurso también sobre el discurso, porque recordarán ustedes pues, que el yen japonés que el yen japonés viene del discurso de ser intervenido. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ellos, o más bien, se ha hablado públicamente en la intervención del yen. Como se está hablando públicamente de esta intervención, lógicamente, lo que se trata de discursos del Banco Central o noticias fuertes como el PIB nos interesa para ver si es que estamos cumpliendo la expectativa de la intervención. Eso hay que tomar en cuenta, ¿ok? Mucha atención, hay que tomar muy en cuenta este tipo de noticias. Y ojo, ¿no? Cuando hablamos de análisis técnico tradicional, nuestra estrategia de inversión no vincula al yen japonés porque el yen tiene un movimiento muy particular. Ya, ellos no se mueven tanto por divergencias, se mueven más por datos institucionales. Entonces, datos institucionales y fundamentales. Hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos a estas noticias. En especial a esta, la del PIB. Las demás yo diría que no tanto, pero esta de aquí sí es importante. Luego el día viernes empezamos con datos del IPC de España perdón, datos del IPC de Alemania. Y yo creo que el día viernes va a ser muy parecido al día viernes anterior. No tanto en la valoración de los instrumentos con fuerza, porque siempre después de un discurso el mercado se mueve, sino por el tema de los, como dice acá, los ingresos medio por hora. Ya, estos datos de aquí van a ser datos, siempre son datos de empleabilidad. Ya, entonces, como les dije, es una semana que recopila datos del empleo. Entonces, como que cada día tienes una pista de hacia dónde va el empleo. Y el día viernes, al menos en este año, se ha colocado como el día de mayor volatilidad o volumen, porque comúnmente salen esas noticias, ¿no? Ingresos medios, nóminas no agrícolas, tasa de participación, nóminas privadas, tasa de desempleo. Como puedes ver, todas las noticias son vinculadas al empleo. En otras palabras, si todas las noticias son vinculadas al empleo, vamos a tener mucha volatilidad en el dólar americano. Y esa de aquí va a ser como la noticia final, porque las otras son parciales, por decirlo así. Las nóminas de empleo van a ser parciales, el dato no agrícola va a ser parcial, la tasa de subsidio va a ser parcial. Después que tenemos el desempleo, sí, el dato total. Aquí el mercado va a descontar básicamente todas las noticias antes vistas. Bien, y después de esto, el mercado va a estar quietito. Bueno, no quieto, depende. Si las noticias te dan alguna pista, subirá o caerá y se mantendrá su tendencia tal como hace todos los viernes, ¿sí? O si es que vemos que el mercado no ha tomado, más bien no ha generado mucho interés sobre el empleo, algo que dudo, se enrangará todo el día.
Pero, insisto, no creo que se enranque. Creo que el mercado como tal sí va a tener un movimiento fuerte en ese sentido. Bien, a las 10 la confianza del consumidor, que también suele ser un punto importante para tomar decisiones de inversión en el largo plazo y principalmente para las acciones. Y después ya recuentos de yacimientos y posiciones netas especulativas que ya han regresado al horario del día viernes. Antes eran los días lunes, bueno, siempre ha sido los días viernes, pero las dos últimas semanas se venían dando los lunes, porque el día viernes generalmente había feriado en el mundo, ¿no? Por el tema de Acción de Gracias y todo, entonces el mercado como que se perdió en función de esto. Pero regresamos a los días viernes, lo que implica que después de la expectativa del empleo y la expectativa la expectativa del índice de confianza del consumidor, el mercado va a estar quieto. O sea, va a salir eso, va a haber volatilidad y luego el mercado va a estar quietito, quietito, quietito. ¿Ok? Bien. En síntesis y en resumen, semana completamente caótica. Yo creo que la semana con el día de hoy inauguró un nuevo segmento de descorrelaciones. Primero, un nuevo segmento de descorrelaciones. Segundo, inauguró una pérdida del dólar de forma significativa. Y tercero, va a ser una semana muy apegada al empleo. Yo creo que esta semana va a ser la continuación de algunos instrumentos de la pérdida del dólar. También creo que esta semana algunos metales preciosos como el oro van a regresar de forma técnica, al menos a los 2000 esta semana. Ya no le falta mucho, imagínense, estaba en 2100 y actualmente el precio está en 2034. Es decir, mira, ha perdido casi $60 ya en una sola sesión. Entonces, es muy seguro que llegue a los 2000 en forma de rebote y después de eso quizás se enrangue un poco, a ver qué sucede. Pero bueno, eso es lo que yo diría. También a tener mucha atención, el petróleo va a estar a la mira esta semana, al igual que el yen japonés, por el tema de la intervención, pero no creo que tengan movimientos muy fuertes, principalmente porque ya han venido descontando ciertos ejes, ¿sí? Las acciones probablemente se mantengan a la baja, como ya hemos hablado con anterioridad, y bueno, por cierto, pues las personas que persiguieron nuestra inversión en el Nasdaq ya deben estar en profits porque todo se desplomó el día de hoy y esperemos que se mantenga en el desplome. Como les dije, la perspectiva económica de Estados Unidos no es la mejor. Ya no sea la mejor, lógicamente, las acciones descuentan a la baja. ¿Ok? Esa sería la previsión de momento. Recomendaciones, esta semana en específico, tratar de invertir en pre-market, de 5 de la mañana a 8:30. Y si quieren invertir en la sesión asiática, no está mal, ojo, no está mal, pero sí está plagado un poquito de noticias, entonces es más para perder el control de las inversiones. Entonces, lo ideal sería más bien esta semana al menos en la mañana y las otras sesiones asiáticas, si deseas invertir, pues dale, pero no es tan recomendable, por decirlo así, ¿ok? Preguntas finales, por favor. Buenas noches, José. Una consultita. Toda la semana recomiendas el pre-market, ¿no es cierto? Perdóname, ¿me repites? Sí. La pregunta era si toda la semana recomiendas el pre-market. Esta semana sí en específico. Tenemos una semana de días rarísimos, entonces lo mejor es alejarnos de la volatilidad. Debería ser el pre-market una opción. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Hola, José y todos. Una pregunta, bajo esa perspectiva, ¿qué tal? ¿Sugieres que le entremos al oro o algún otro instrumento también podría Mm, sugerirnos, tal vez? Bueno, ahorita en el oro hay que calcular un punto de entrada. Ahorita no te podría decir, ¿sabes qué? Compro o vendo en este momento, porque habría que hacer un Ujú, análisis técnico y justamente claro. para eso es la sesión de las mañanas, para Ujú, detectar puntos de entrada. Lo que te podría decir es que hay que tratar de tener posiciones de corto plazo, porque el mercado está plagado de noticias que te puede cambiar tranquilamente la tendencia. Uno. Y dos, el único instrumento que yo le veo a la baja y que está cayendo con fuerza son las acciones del Nasdaq. Pero eso sí,
no van a ser, la caída no va a ser permanente. La caída es una acción de, una caída de corto plazo. Mañana podemos analizarlo con tranquilidad. Esa es la única que le veo bajista. De ahí, todos van a estar bien sometidos al tema de las noticias. Como puedes ver, todos los instrumentos esta semana tienen de qué hablar. Entonces hay que estar muy pegados y atentos a esto. Y sugieres que tratemos de hacer scalping y intradía. Sí, o sea, más que scalping, tratar de hacer day trading. Es decir, tener una posición bien fundamentada un día. No tanto scalping como operaciones rápidas de un minuto, dos. O sea, no es tan mal, pero lo ideal sería dejar que la inversión madure un poco más de tiempo. Si trata de 1 hora, 2 horas, 3 horas, que es el pre-market, y cerrarlas. Eso es lo que yo te podría decir sobre esto. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Bueno, estimados inversionistas, el día de mañana vamos a continuar con nuestras entradas en vivo. Sí, si encuentran alguna entrada en pre-market, les voy a enviar, por favor, para que estén atentos. Igual yo les voy a colocar ahí si es una inversión riesgosa o no riesgosa. Bueno, que siempre carece algo de riesgo, ¿no? Y tratar de utilizar volúmenes medios. Como les dije, hasta que no saber con una especie muy específico qué es lo que sucedió con el oro, sí hay que controlarnos en el tema de riesgo, porque nunca se ha visto, bueno, al menos yo no he visto, ustedes me van a decir, ¿no? Ah, sí, los institucionales lo único que hicieron fue valorar el precio del oro para romper stop loss. Ya está muy bien, te lo compro, porque siempre lo hace. Pero nunca lo han hecho a un crecimiento de 12 horas, de llegar a un 5%. O sea, es una locura, se ponen a pensar, que un instrumento se valore eso ni siquiera en un día, en un mediodía, y por las mismas caiga. Eso solo pasa en instrumentos no regulados. Entonces, por eso me da que pensar que algo está pasando, y lo que sucedió el día domingo es un anuncio de lo que va a pasar esta semana. Obviamente, como no ha pasado, pues no existen noticias, pero técnicamente tenemos algunas pistas clave. Entonces, hay que estar muy atentos en específico en esta semana y tratar de alejarse de la volatilidad. Bien, bien, estimados inversionistas, vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco a ustedes por su tiempo y cualquier cosa, ya saben, a través del grupo. Un fuerte abrazo. Chau. Gracias, José. Buenas noches con todos.